¿Tienes que incorporarte al trabajo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué son los trabajadores especialmente vulnerables y por qué se habla tanto de ellos en los medios de comunicación? ¿Puedes asumir la responsabilidad de estar contagiado antes de entrar a trabajar? El objetivo de este vídeo es proporcionar herramientas y principios comunes que permitan la recuperación de la actividad industrial y comercial con plenas garantías sanitarias para los trabajadores propios y ajenos. Te lo contamos Tamara y yo en este vídeo. A día de hoy, la actuación frente al COVID-19 en la empresa pivota sobre estos dos documentos. Primero, el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus, del que hablamos en el vídeo titulado Preguntas con respuestas sobre el coronavirus. Y segundo, la guía informativa sobre los protocolos de actuación de la industria por causas del COVID-19 del 11 de abril. Tres son los principios que deben guiar la desescalada y la vuelta al centro de trabajo: seguridad, progresividad y cautela. Hay que evitar a toda costa que se produzca un rebrote de la pandemia. Una advertencia con respecto a la publicación de este vídeo es que los protocolos de los distintos ministerios también pueden actualizarse, con lo que habrá que estar atentos y consultar siempre con el sindicato. Para que el reinicio de la actividad no se repitan las dudas, incertidumbres y conflictos como los vividos al inicio de esta crisis, tienes que considerar, primero, la prevención de riesgos laborales establece 4 sujetos: el empresario, el servicio de prevención, los trabajadores y los delegados de prevención. La respuesta de las empresas a la pandemia ha sido caótica, improvisada y reactiva, en parte por la inacción y por otra parte por los continuos fracasos de los servicios de prevención, que han sido incapaces de cumplir en la gran mayoría de los casos con el protocolo dirigido del Ministerio de Sanidad. Ante semejante panorama, es la resistencia de los trabajadores lo que ha motivado la paralización parcial o total de la actividad, con la lógica ralentización de los contagios registrados en nuestro país. Segundo, la neutralidad de las instituciones competentes ha quedado en entredicho en el conflicto empresa-trabajador. El órgano autónomo de vigilancia de la normativa laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no ha actuado como tal. Pronto elaboró un criterio exonerando a funcionarios y funcionarias adscritos de todo lo relacionado en esta materia. La escasa participación del Ministerio de Industria se ha orientado, en lugar de proteger la salud del trabajador, en mantener la actividad o sacar provecho de esta situación, como puede comprobarse en la nota interpretativa del Ministerio de Industria sobre la Ley 10 del 2020. Los protocolos presentados en las empresas para la activación de la actividad hasta la fecha tienen las mismas medidas que se presentaron al inicio del contagio. Podrán ser formalmente adecuados, pero quedarán en aguas de borrajas si las empresas no tienen medios, es decir, EPIs, mascarillas o hacen cambios organizativos. Primero, la vigencia y aplicación de las obligaciones de información, consulta y participación de la representación legal de los trabajadores. Hay que cumplir el artículo 64 del Estatuto y el capítulo 5 de la Ley 31/1995 en relación a la consulta y participación de los trabajadores. El Comité de Empresa y el Comité de Seguridad y Salud tienen que participar en todo momento en las propuestas de recuperación de la actividad. Segundo, definir las obligaciones del servicio de prevención de la empresa y de sus servicios sanitarios, que deben garantizar a los trabajadores la salud, tal y como se describe en el procedimiento del Ministerio de Sanidad del que hemos hablado antes. En especial, hay que llevar a cabo la evaluación de riesgo y que nos dictará así las medidas preventivas en caso de que no se haya podido eliminar el riesgo y velar porque se cumplan las distintas medidas organizativas, como la distancia mínima de 2 metros, la existencia de pantallas de separación de los puestos de trabajo o cambios importantes en la organización que eviten siempre la proximidad. Además de eso, tenemos que pactar con la empresa planes de continuidad de la actuación por si aparecen casos de contagio, controlar los espacios públicos o apostar por el trabajo. Puedes consultar las buenas prácticas del Ministerio de Sanidad del 10 de abril. Y además de lo anterior, vamos a prestar atención en los siguientes puntos. Determinación de trabajadores especialmente vulnerables, que, hablando de este caso concreto, serían aquellas personas trabajadoras que tuvieran patologías relacionadas con la diabetes, con enfermedad cardiovascular, hipertensión, con enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades inmunodeficientes, cáncer en fase de tratamiento, embarazo o mayores de 60 años. Para ellos y para ellas, por el riesgo que existe de agravamiento, hay que garantizar su protección más que a ningún otro colectivo.
Hay que ponerlo en conocimiento del Servicio de Prevención, que dotará de medidas preventivas suficientes, y en caso de que no sea posible la adaptación del puesto ni el teletrabajo, emitirá un informe para que el médico del Sistema Público de Salud individualmente evalúe si está listo para trabajar o tiene que emitir parte de baja. Es importante recordar que el contagio en el centro de trabajo se considera accidente laboral. En el control de la vigilancia de la salud hay que velar porque se haga con arreglo a la normativa. Estas son otras medidas. Colaboración en la gestión de la IT con el Servicio Público de Salud. Dar información de las personas afectadas guardando el deber de confidencialidad y aceptación de partes de baja y confirmación sin presencia física. Y hay otros elementos en función de la empresa o centro de trabajo o puesto de trabajo. Tercero, definir la actividad de los delegados de prevención, esto es, decidir el modo en que se va a transmitir la información y garantizar los derechos de participación y consulta, con total transparencia. Cuarto, la información y control preventivo antes de la entrada a la empresa. Hay que asegurar la seguridad jurídica y la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El protocolo debe desestimar las declaraciones de actividad personal. La imposición de la empresa de condicionar el acceso al centro de trabajo a que estos mismos acrediten no estar contagiados por medio de un documento firmado es un auténtico disparate que busca eximir a la empresa y al servicio de prevención del cumplimiento de sus obligaciones legales. Y es un disparate por varios motivos. La persona solo puede velar, según el artículo 29 de la Ley de Prevención, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que la empresa ha debido adoptar. Con esto, el Servicio de Prevención y la empresa pretenden que hagamos un autodiagnóstico sin garantías por falta de formación sanitaria y sin instrucciones. Y además, no reúne los elementos necesarios para que pueda ser considerada una declaración responsable legalmente, constituyendo en todo caso una interpretación abusiva y ajena de otros acuerdos firmados entre comisiones obreras, UGT y las patronales. Por tanto, y como hemos dicho, un disparate inasumible por parte de las personas trabajadoras, ya que los síntomas sin refutarse mediante test son poco fiables. Y quinto, consideraciones sobre el tiempo de trabajo efectivo. Debe, como decimos, considerarse tiempo de trabajo efectivo todas aquellas actuaciones adoptadas para la prevención del riesgo por COVID. En ningún caso puede afectar a la persona trabajadora ni suponer costes en tiempo o dinero porque así lo afirma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ante cualquier duda, no olvidéis acudir al sindicato.